En esta lección, utilizaremos Desmos.com para explorar las ecuaciones polares de un limacón, y hay 4 posibles limacons. Tenemos un limacón convexo, limacón hoyuelo cardioide, así como un limacón de asa interna. Todas las ecuaciones están en la forma R es igual a más B coseno teta o R es igual a más B seno teta. Tenemos un limacón convexo cuando el valor absoluto de un es mayor o igual a 2 veces el valor absoluto de B representado aquí en el extremo derecho. Tenemos un limacón con hoyuelos cuando el valor absoluto de A es mayor que el valor absoluto de B y menos de 2 veces el valor absoluto de B. Aquí se muestra un limacón hoyuelo hacia el centro. Un cardioide es un caso especial de un limacón cuando el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B representado aquí en el extremo derecho. Y finalmente, tenemos un limacón de bucle interno cuando el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B representado aquí hacia el centro. Vayamos a Desmos.com y haga clic en la calculadora gráfica. Por lo tanto, no importa si usamos seno o coseno. Sigamos adelante e ingrese R es igual a más B coseno paréntesis abierto. Para teta desde un teclado. Ingresamos el paréntesis cerrado teta, o podemos acceder a una teta desde el teclado Desmos haciendo clic en el botón Mostrar teclado, haciendo clic en el botón ABC, y teta está en el extremo derecho. Tenga en cuenta que también tenemos una opción para agregar controles deslizantes para A y B. Hagamos clic en todos. Observe en este momento A es 1 y B es 1, y dado que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, tenemos un cardioide graficado a la derecha. Hagamos clic en la llave inglesa en la esquina superior derecha, cambie la cuadrícula a polar y también cambie a grados. Cierra este menú. Ajustemos la ventana haciendo zoom. También podemos hacer clic, mantener presionado y arrastrar para reposicionar el plano de coordenadas. Y ahora comienza a explorar los diferentes limacons. Primero establezcamos un igual a 3 y B igual a 3. Nuevamente, debido a que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, tenemos otro cardioide. Vamos a ajustar la ventana alejándonos. Veamos qué sucede cuando el valor absoluto de A es menor que el valor absoluto de B, así que arrastremos el control deslizante hacia la izquierda. Observe tan pronto como el valor absoluto de A sea menor que el valor absoluto de B, tenemos un circuito interno de limacón. No importa si A es positivo o negativo. Mientras el valor absoluto de A sea menor que el valor absoluto de B, tenemos un limacón de bucle interno. Cambiemos una vuelta a 3 positivos. Y ahora veamos qué sucede cuando el valor absoluto de A está entre el valor absoluto de B, y 2 veces el valor absoluto de B. Mover el control deslizante para hacia la derecha, eso sería entre 1 igual a 3 y 1 igual a 6. Entonces, tan pronto como el valor absoluto de A sea mayor que el valor absoluto de B, y también menor que el valor absoluto de 2 veces B, tenemos lo que se llama un limacón hoyuelos en la foto a la derecha, y permanece hoyuelo hasta que alcanzamos el valor de 6 positivo. Quedemos aquí, o por supuesto, podríamos movernos en la dirección negativa yendo a 1 igual a 3 negativos, y luego moviéndonos a la izquierda tenemos un limacón con hoyuelos hasta que A sea igual a 6 negativos. Nuevamente, estos se llaman limacons con hoyuelos. Pero tan pronto como el valor absoluto de A sea mayor o igual a 2 veces el valor absoluto de B tenemos lo que se llama un limacón convexo. Entonces, si volvemos al positivo 6, tenemos un limacón convexo como un aumento. Pero si volvemos al negativo 6 a medida que nos movemos hacia la izquierda, de nuevo, tenemos un limacón convexo. Y ahora volvamos a un limacón de bucle interno, y tracemos la curva a medida que teta aumenta de 0 a 360 grados. Entonces cambiemos a 1 y dejemos B en 3. Vamos a acercarnos. Y ahora, para trazar esta curva de 0 a 360 grados, subiremos a la celda 1. Primero queremos cambiar este tipo de gráfico haciendo clic, y manteniendo presionado el círculo rojo a la izquierda. Cambiemos este gráfico a guiones y el color a naranja. Haga clic fuera de este menú.
Ahora queremos duplicar esta ecuación haciendo clic en el engranaje, y luego haciendo clic en el botón duplicar en la celda 1. Ahora hemos terminado con la celda 1. Hagamos clic en la celda 2. Cerremos también el teclado Desmos. Y ahora vamos a restringir el dominio para θ de 0 a digamos C, y luego crear un control deslizante para C. Para hacer esto, debemos usar las llaves o corchetes, que desde el teclado Desmos, si vamos al teclado de letras, están aquí hacia la parte inferior. Sigamos adelante y haga clic en las llaves, y ahora ingresamos 0 menor o igual que θ. Menor o igual que C. Una vez que escribimos C tenemos la opción de un control deslizante. Haga clic en C para agregar un control deslizante. Podemos ver que va a ser el ángulo θ de 0 a 360 grados, por lo que debemos cambiar el intervalo para C. Hagamos clic en el negativo 10. Ingrese 0, tab, 360, tab. Hagamos que el paso sea 5 por 5 grados. Y ahora por una cosa más. Tenemos que volver a la celda 2 y cambiar el tipo de gráfico. Haz clic y mantén presionado el círculo naranja a la izquierda. Cambiemos el estilo a sólido y el color a púrpura. Haga clic fuera de este menú, cierre el teclado Desmos nuevamente. A medida que aumentamos el valor de C, podemos ver que se traza el limacón del bucle interno. Antes de irnos, dejaré las notas en la pantalla en caso de que desee consultarlas. Gracias por ver.